Hola, bienvenidos. En esta ocasión voy a desarrollar operaciones combinadas. Para eso voy a realizar primero una operación donde existen operaciones con distintos valores y distintos operadores. No vamos a utilizar en esta signos de agrupación para utilizar la jerarquía de operaciones. Luego haré una con signos de agrupación y finalmente desarrollaré un problema que es una aplicación de las operaciones combinadas. Bien, empezaremos con la operación donde no tenemos signos de agrupación, donde vamos a utilizar la jerarquía de operaciones. Las operaciones combinadas es muy importante resolverlas cuando se trabaja con orden, cuando tenemos que priorizar las operaciones que vamos a hacer, en lo que nosotros llamamos jerarquía de operaciones. Esto tiene muchas aplicaciones en situaciones reales donde se presentan este tipo de operaciones en varias situaciones, como calcular áreas o como calcular determinadas funciones. Bien, cuando no tengo signos de agrupación, tengo que utilizar la jerarquía de operaciones. Eso significa que primero tengo que resolver las potencias y las raíces, tengo que resolver luego las multiplicaciones o divisiones que tienen la misma jerarquía y finalmente las sumas y restas. Pero como nosotros vemos aquí, en esta operación, tenemos potencias, raíces, tenemos una división, aquí tenemos una multiplicación. Sería importante poder identificar para poder realizar las operaciones de multiplicación y división y luego las operaciones de suma y resta. Esto nos ayuda, ¿por qué? Porque podemos agrupar las operaciones y con eso vamos a tener menos tendencia al error, porque cuando ya trabajamos con signos diferentes, si no se agrupa bien las operaciones y no se identifica bien, se puede introducir un error. Voy a agrupar las operaciones de tal manera que queden bien delimitadas y nosotros podremos trabajar ya una vez hecha la agrupación. En este caso, aquí tenemos, por ejemplo, una división. Y esta división, por ejemplo, yo lo voy a agrupar de esta manera, porque es una de las primeras operaciones que voy a hacer. Acá tengo una suma y acá, miren, tengo un producto. Aquí tengo un producto o una multiplicación. Finalmente, una suma de una división. Entonces, lo que voy a sumar es una división con una multiplicación y también con otra división. Bien, una vez que he podido identificar las operaciones, voy a proceder a utilizar la jerarquía de operaciones para la resolución del ejercicio. Aquí tenemos una potencia, resuelvo la potencia. 4 al cuadrado es igual a 16. Dividido, aquí tengo una raíz, para la raíz de 16, que es 4. Entonces, he realizado la primera operación, más. Vemos en la segunda, donde tenemos una multiplicación, en la segunda agrupación. Tenemos una potencia, estamos multiplicando una potencia con una raíz. Aquí resolvemos la potencia, menos 10 elevado a la 1, una cantidad negativa elevado a un exponente impar, me va a quedar menos 10. Multiplicado por la raíz cúbica de 1000, que en este caso es 10. Finalmente tengo una división. La división de una cantidad positiva para una cantidad negativa. Me va a quedar 25 dividido para menos 5, utilizando la ley de signos, me va a quedar menos 5. Entonces, hemos efectuado las potencias y las raíces.
y dejamos agrupado tal como habíamos hecho inicialmente para poder realizar las operaciones de división, multiplicación. Divido 16 para 4, me queda 4, más la multiplicación de una cantidad negativa con una positiva, con la ley de signos me va a quedar menos 100, y más menos 5. Ya hemos reducido la operación, ¿sí?, a sumas y restas. Entonces vamos a abrir los signos, los paréntesis con la ley de signos, ¿no? Entonces voy a tener 4 más y menos me queda menos 100, más y menos me queda menos 5. Finalmente vamos a hacer la operación. Tenemos operaciones con signos cambiados. Más 4 menos 100 me queda menos 96. Y menos 96 menos 5, como estoy sumando números negativos, me queda menos 101. O sea que la respuesta de esta operación es menos 101. Entonces, hemos resuelto la primera operación utilizando jerarquía de operaciones. Vamos a la siguiente operación. En la siguiente operación tenemos signos de agrupación, tenemos operaciones de potencias, raíces, también tenemos productos y tenemos divisiones. De la misma manera, vamos a proceder utilizando el orden operatorio cuando yo tengo signos de agrupación, y es primero resolver los paréntesis, luego resolver los corchetes y finalmente resolver las llaves. Entonces en este caso voy a resolver los paréntesis, luego los corchetes y las llaves, y finalmente utilizaremos la jerarquía de operaciones para sacar el resultado. Tenemos entonces lo siguiente: menos 5 elevado al cubo menos las llaves 2 elevado al cuadrado por, aquí tenemos un corchete, 5 menos un paréntesis. Este paréntesis que tenemos aquí vamos a resolverlo de tal manera que utilizando las operaciones, la jerarquía, nos va a quedar 3 que multiplica a la raíz de menos 64, la raíz cúbica de menos 64. La raíz cúbica de menos 64 es menos 4, ¿sí?, menos 2 que multiplica a la raíz de 16, que es 4. Esa operación es la que tenemos dentro del paréntesis. Cerramos el corchete, todo dividido para 5, y finalmente cerramos las llaves. Realizamos la operación que está dentro del paréntesis y me va a quedar menos 5 al cubo menos 2 al cuadrado multiplicado por 5 menos. Dentro del paréntesis, ¿qué voy a tener? El producto de 3 por menos 4 y me va a quedar menos 12 porque estoy multiplicando una cantidad positiva con una negativa. Y acá también menos 4 por 2, 8. Cierro. Todo esto está dividido para 5. Y finalmente cierro las llaves. Fíjense que ya hemos reducido prácticamente el paréntesis y lo que nos va a quedar es lo siguiente: menos 5 al cubo menos 2 al cuadrado, abriendo las llaves, corchete, 5 menos lo del paréntesis. En el paréntesis tengo suma de dos números negativos y me va a quedar menos 20. Cierro. Dividido todo para 5, cierro las llaves. Entonces, vamos reduciendo para ya comenzar a utilizar la jerarquía de operaciones. Aquí tengo un corchete, voy a resolver el corchete y me va a quedar menos 5 al cubo menos las llaves, 2 al cuadrado. Dentro del corchete voy a tener menos y menos para abrir el paréntesis, me va a quedar más 5 más 20 dividido para 5.
Finalmente, vamos a desarrollar ya la jerarquía de operaciones porque ya hemos reducido, ya hemos resuelto las operaciones que están dentro de los signos de agrupación. Menos 5 al cubo me queda menos 125, ¿sí? Es una cantidad negativa elevada a una potencia, a un exponente impar, menos, abro la llave, me va a quedar 2 al cuadrado, 4, que multiplica al corchete. En el corchete tengo la suma de 5 más 20, que es 25, dividido para 5. Finalmente, lo que tengo dentro de la llave ya es una multiplicación y una división. Como podemos ver, tanto la multiplicación y la división tienen la misma jerarquía. Entonces podemos operar primero haciendo la división y luego la multiplicación, o podríamos también multiplicar y luego dividir. Entonces nos va a quedar menos 125 menos 4 que multiplica a 25 dividido para 5, que es 5, y esto me va a quedar menos 125 menos la multiplicación, que es 20, ¿no? De 4 por 5, que queda igual a 20. Aquí, menos 125 menos 20, estoy sumando ya números negativos y me va a quedar menos 125 menos 20 igual a menos 145. Ese es el resultado de esta operación. Como ustedes han visto, siempre es recomendable resolver primero lo que está dentro de los paréntesis, dentro de los corchetes, para no cometer ningún error con los signos. Bien, finalmente vamos a trabajar un problema donde vamos a utilizar también operaciones combinadas, pero vamos a plantear de acuerdo la operación de acuerdo a lo que nos pide el problema. El problema dice lo siguiente: Pedro y Juan participan en un juego de mesa en la que mueven fichas en un tablero. Pedro mueve su ficha 3 espacios hacia atrás 4 veces. Luego la mueve 6 espacios hacia adelante. Juan mueve su ficha 2 espacios hacia atrás 3 veces y luego la mueve 3 espacios hacia adelante. Lo que nos pide el problema es que determinemos el cambio general en la posición de cada ficha con la que participó cada jugador con relación al punto de partida. Y quién llegó más lejos del punto de partida. Entonces, para eso vamos a utilizar aquí números enteros, sean positivos y negativos, porque eso nos va a ayudar a tener una mejor referencia y a entender mejor el problema. Vamos a asignar de la siguiente manera. Cuando yo me muevo hacia atrás, voy a poner números negativos, y cuando me muevo hacia adelante, números positivos. Entonces, en el caso de Pedro, Pedro dice que mueve su ficha 3 espacios hacia atrás, es decir, menos 3. Vamos a analizar el caso de Pedro. Menos 3, porque son los 3 espacios hacia atrás. Pero dice que se movilizó 4 veces, o sea que esta es una multiplicación, 4 por menos 3. Luego, 6 espacios hacia adelante, o sea, los espacios hacia adelante los vamos a poner con signo positivo, o sea, me quedaría más 6. Lo que voy a obtener, una operación de una multiplicación o un producto con una suma. Aquí me va a quedar 4 por menos 3, me queda menos 12 más 6. Por lo tanto, Pedro se queda en la posición menos 6. Esa es la posición en que se estaciona Pedro. Veamos el caso de Juan. Juan dice que mueve su ficha 2 espacios hacia atrás, o sea que mueve su ficha 2 espacios hacia atrás, pero 3 veces. 3 que multiplica a menos 2. Y luego la mueve 3 espacios hacia adelante, más 3. Entonces miren, de igual
manera tengo el producto y una suma, realizo las operaciones utilizando la jerarquía, obviamente tengo que hacer primero el producto y me queda 3 por menos 2, me queda menos 6 y sumo más 3. Por lo tanto, Juan se estaciona en menos 3. Bien, ahora, ¿cómo puedo yo saber con relación al punto de partida quién quedó más lejos? Puedo ayudarme dibujando una recta numérica, por ejemplo. Yo pongo el 0 como el punto de partida y digo que Pedro se estacionó en menos 6. Entonces Pedro va a estar en el punto menos 6. Aquí va a estar Pedro. Y Juan va a estar en el punto menos 3. Aquí va a estar Juan. Como podemos observar, ¿sí?, el que se estacionó o el que quedó más lejos del punto de partida es Pedro. Pero ¿cómo yo puedo saber eso? Simplemente viendo la distancia que hay hasta el punto de partida de Pedro y la distancia que tiene Juan. La distancia de Pedro es el valor absoluto de menos 6 y la distancia de Juan es del valor absoluto de menos 3. Si comparo los valores absolutos, voy a ver que el valor absoluto, que es la distancia en la que se estacionó Pedro, es mayor que el valor absoluto de menos 3, que es la distancia en que se estacionó Juan. Por lo tanto, ¿quién llegó más lejos al punto de partida? Pedro. Pedro llegó más lejos al punto de partida. Gracias por su atención. Será hasta otra vez.